Es un profundo gozo el hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido es la mitad de la pena, pero la felicidad, cuando se comparte, es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Muy buenos días, es su servidor el Padre Eduardo. Esto es El Arte de Vivir, donde hemos decidido que la sobrevivencia es un estado de inconsciencia. El aprender a vivir es un arte. Y entonces, el espacio de hoy, ustedes y yo, todos juntos, decidimos que el momento más importante de nuestra existencia es este, y que la vida es un regalo de Dios, y que si Dios fue un artista y nosotros somos una obra de arte producto de sus manos, hoy nosotros estamos decididos a crear y recrear lo mismo, un arte, hacer de la educación de nuestros hijos un arte, hacer de nuestra relación con nuestra pareja un arte, hacer de la vida un arte, hacer el encuentro con la muerte igual un arte, hacer el encuentro con el gozo una pieza de arte, hacer el encuentro con dolor una fuente de sentido y, ¿por qué no?, también una obra de arte. Me gustaría que hoy descubriéramos que la sabiduría de nuestros viejos, que recogía aquello de no hay mal que por bien no venga, es una fuente de sabiduría que está ahí latente y que si la sabemos encontrar nos va a ayudar en momentos difíciles, cuando de repente tenemos que decir adiós a quien queremos porque el hijo se nos va a estudiar college fuera de la ciudad, cuando a un hermano o cuando papá o mamá tienen que partir y lo tenemos que llorar. Ahí también este trozo de sabiduría viene a alimentar y viene a transformar nuestra actitud frente a lo que para otros puede ser el final. Para nosotros es simplemente una ventana al sentido. Es una oportunidad para tomar conciencia y darnos cuenta que en verdad la vida, la muerte, el dolor, el gozo es un asunto de actitud. Lo que quieras, o lo construyes como tu cielo, o lo construyes como tu infierno, o lo haces una pena, o simplemente es una oportunidad para alimentar tu sabiduría. Les voy a entregar un cuento de origen indio, que nos ayuda a entender cómo a las cosas hay que buscarles el sentido. Y también, como somos artistas, somos capaces de imprimirle sentido a las cosas. Es importante que me dé cuenta que no es tanto lo que está afuera lo que me daña o lo que me beneficia. Es la actitud mía la que determina la diferencia. Si dejo que me dañe o dejo que me alimente. Les voy a entregar esto y a ver qué les parece. Un día, Akbar y Birbal fueron a la selva a cazar. Al disparar la escopeta, Akbar se hirió el pulgar y gritó de dolor. Birbal le vendó el dedo y le endilgó el consuelo de sus reflexiones filosóficas. Majestad, nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros. Al emperador no le sentó nada bien este consejo. Se puso hecho una furia y arrojó al visir al fondo de un pozo abandonado. Continuó después caminando, solo, por el bosque, y en esto, un grupo de salvajes le salió al encuentro en plena selva, lo rodearon, lo hicieron cautivo y lo llevaron a su jefe. La tribu se preparaba para ofrecer un sacrificio humano, y Akbar era la víctima que Dios les había enviado. El hechicero oficial de la tribu lo examinó en detalle, y al ver el pulgar roto, lo rechazó, ya que la víctima no había de tener defecto físico alguno. Akbar cayó entonces en la cuenta de que Birbal había tenido toda la razón. Le entró remordimiento. Volvió corriendo al pozo en el que había echado, lo sacó y le pidió perdón por el daño que tan injustamente le había causado. Birbal contestó: Majestad, no tiene por qué pedirme perdón, ya que no me ha causado ningún daño. Al contrario, Su Majestad
Me ha hecho un gran favor, me ha salvado la vida. Si no me hubiera arrojado a este pozo, hubiera continuado yo a su lado, y esos salvajes me habrían cogido a mí para su sacrificio y habrían acabado conmigo. Como ve su majestad, nunca sabemos si algo ha de ser bueno o malo para nosotros. Anónimo. Y en verdad, todo es nuestra capacidad de lectura. Hay gente que es capaz de leer la muerte y generar una fuente de paz. Ayer justo estaba yo conversando con uno de los artistas que están grabando esta telenovela de La Ley del Silencio. Y le decía yo cómo era posible que ellos pudiesen tener la actitud del personaje que están representando y cuando tienen que poner el dolor en el rostro y están justo en el momento clímax de poder expresar en el rostro, en el llanto y en las palabras ese sentimiento. De repente cuando viene el corte de los técnicos porque el micrófono está chueco, porque hubo una falla de los reflectores, ellos tienen como congelar el dolor, algo que no es congelable. Y mi pregunta era, ¿cómo ellos pueden congelar el dolor hasta que otra vez los técnicos y el director les vuelvan a pedir que reanuden la escena y volver a retomar el mismo episodio con el mismo sentimiento, con el mismo hormonaje, con la misma lágrima, con el mismo tono de voz? Y él me decía que cada actor tiene sus propios trucos y sus propios recursos. Y que él, por ejemplo, tomaba aire. Él, por ejemplo, metía a su inconsciente o a su memoria algunos episodios de la vida que él va viendo, personajes, formas de reaccionar, personalidades de gente, y como si las fuera metiendo a la alacena. De tal modo que cuando los necesita para poder actuar alguna actitud parecida, él como que abre la alacena y va sacando aquellos personajes que va necesitando. Y con eso alimenta, con eso congela y con esto reproduce lo que tiene que hacer para que no salga fingido y sea lo más cercano a la realidad posible. Y entonces él me hablaba de un personaje que es un personaje confrontante. Dice, pero también hay personajes balsámicos. Y ese fue el adjetivo que me llamó la atención. Hay personajes balsámicos que también hay que reproducir, hay que encarnar. Y que también hay que detener cuando viene el corte. Y después hay que reproducir para continuar con la escena. Y entonces a mí me cayó el 20. El personaje balsámico es aquel que hace eso, es como poner bálsamo cuando a alguien la herida le está causando mucho dolor. Y hay gente que tiene esta capacidad. Frente al dolor, frente a la pérdida de un ser querido, puede acercar esa actitud, ese poder balsámico, que no es mágico, es algo que hay que cultivar, es algo que hay que subir a la conciencia, es algo que hay que ejercer todos los días. Es ese poder balsámico, ese poder de alivio que yo tengo y que en momentos de dificultad sale a flote y entonces se vuelve un aporte para una desgracia, para una tragedia. Sé que puedo hacer algo al respecto. Lo contrario es quedarme atorado como la víctima de las circunstancias. Me quedo victimizado por la muerte y hay gente que no acaba de despedir a los seres queridos, hay gente que sigue quedándose atorado, hay gente que no le encuentra sentido, hay gente que se quedó atorado en el enojo, hay gente que se queda atorada en el dolor. Y entonces pelean, o sea, pelean contra la vida, pelean contra sí mismos, pelean contra Dios. Y entonces van guardando una cantidad tal de resentimiento que se les escapa cuando abren la boca, cuando alguien les dice te quiero, cuando alguien pretende hacerles un favor. Y entonces eso sale a flote. Creo que sí es muy, muy importante el descubrir que nosotros le vamos dando sentido a las cosas, pero que también tenemos que desarrollar la habilidad de descubrirle el sentido a las cosas. Descubro sentido, doy sentido. Es increíble cómo hacemos cosas que en verdad no tienen ningún sentido. Hay gente que reproduce conductas porque socialmente eso es aplaudible, eso es reconocible, eso es aceptado, pero sin sentido. Increíble. Fiestas, por ejemplo, quinceañeras, gente que reproduce y las niñas, que se supone que tenemos una cultura prehispánica riquísima que habla de la vida que madura, una vida que no solamente va madurando, sino que tiene una resonancia comunitaria y por eso los antiguos presentaban a la chica, a la comunidad, porque tenía sentido.
O sea, tenía sentido darme cuenta que mi hija estaba con la madurez suficiente para hacerse responsable y que además su responsabilidad no solamente tenía resonancia en la comunidad, sino que yo oficialmente la podía presentar. Y entonces esa fiesta y esa presentación daba pie para poder obviar, para poner en común la madurez de mi hija. Hoy en día, si preguntamos a una niña que por qué quiere quinceañera, no tiene la más pálida idea. Quizá la única razón por la que quiere la quinceañera es porque todo el mundo lo hace. Y un argumento que no tiene sentido es, pues es que es la única vez que voy a cumplir 15 años. Dije, bueno, ¿y? Y también el año que entra fará la única vez que cumplas 16 y dentro de 5 va a ser la única vez que cumplas 20. Y no me convences, no justifica, no le encuentro sentido. Pero cuando vamos rescatando incluso de nuestra propia historia, de nuestros propios viejos, de nuestros propios aprendizajes, lo que sí en verdad hemos sido procesado, entonces estaremos en condiciones de hacer estas dos cosas, el poder descubrir sentido y el poderle darle sentido a las cosas. ¿Qué podrías hacer tú cuando están avisando que uno de tus hijos está muriendo? Es algo que tenemos que ensayar. Yo lo aprendí mucho en el sismo del 85. Todos vivíamos, subíamos y bajamos y dábamos por hecho que íbamos a llegar al día siguiente, que el edificio iba a estar intacto. En menos de 5 minutos, el edificio quedó destruido, la mitad de la ciudad quedó destruida. El aprendizaje fue muy, muy doloroso. Y desde entonces aprendimos a diseñar rutas de evacuación. Desde entonces en el colegio donde yo era director teníamos que entrenar a nuestros niños por lo menos una vez al mes cómo evacuar el edificio en caso de terremoto o en caso de incendio. Y entonces vamos preparando conductas, vamos creando mapas, vamos preparándonos para poder encarar y para poder descubrir. Imagínate que fueras entrenador de sentido. Imagínate que tus hijos los vas educando, los vas entrenando para que aprendan a descubrir el sentido a las cosas, para que no muevan un dedo si no tiene sentido, o al menos para que tengan una clara conciencia que lo que quieren hacer, lo quieren hacer sin sentido, y lo determinan y lo deciden, pero les queda claro, somos conscientes. Darle sentido a las cosas y descubrirle a las cosas su sentido. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a tratar de reflexionar un poco en esto. No sé, quizá la pregunta que en este momento tendré yo que contestar es, ¿qué haría yo? ¿Cuál sería mi ruta de evacuación en el momento de una desgracia? ¿Estaré preparado? ¿Seré una víctima? ¿No será que a partir de hoy me vuelvo el artista de mi propia existencia y aún la tragedia y la muerte la podré encarar con dignidad y con sentido? Respóndete esto. Vamos a una breve pausa y ahora regresamos. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Esto es el arte de vivir. Descubrirle el sentido a las cosas y darle sentido a las cosas. Es una tarea que nos hace sabios, pero además es una tarea que te hace la vida no solamente más vivible, te la hace una delicia, aún en momentos de mucha, mucha dificultad. Tengo la fortuna de haber descubierto personas, incluso el día de ayer, gente que ha pedido ser querido y que tiene el coraje, que tiene la sabiduría de decir, ok, se fue, hace rato que yo ya lo había entregado. Hace rato que a mi ser querido yo ya la había entregado. La fe, la espiritualidad juega un papel extremadamente importante en este proyecto de dar sentido y de descubrir sentido. Descubrirme con toda humildad y con toda sabiduría como, como el creado por el Creador, por el Supremo Creador, Dios. Y si aún más eres cristiano y le puedes levantar la cara y llamar Padre, esto es una fuente de sentido increíble, infinita. Y entonces, con una mentalidad sana, sin tampoco pretender cosas mágicas, sin tampoco meterse en fetichismo, sin tampoco meterse en religiones enfermizas,
sino en verdad con una mentalidad sana de quien se hace responsable de su historia, pero que con toda sencillez me sé en manos de quien me ha creado. Esto me pone en increíbles condiciones de poder darle sentido a las cosas o descubrir el sentido a las cosas cuando no está en mis manos el de inyectárselo. Y entonces hay cosas que van siendo importantes. De repente la capacidad de luchar es algo que esta cultura lo que está quitando a un lado, lo está poniendo detrás, lo oculta. La cultura del confort nos está impidiendo el poder descubrir lo que es realmente el valor de la lucha. Vamos a escuchar un trozo, una anécdota, una realidad, algo que me permite entender que también el dolor es parte de la vida. Y bueno, ¿por qué no? También el luchar me hace fuerte. A ver qué les parece. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande y poder salir. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en que le pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces, el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del agujero para hacerlo más grande, y así fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia las alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrían llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud, su libertad y su capacidad de volar. Algunas veces las luchas son todo lo que necesitamos en la vida. Si Dios nos permite progresar por nuestras vidas sin obstáculos, nos convertiría en inválidos. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar y que a través de nuestros esfuerzos y caídas somos fortalecidos, así como el oro es refinado con el fuego a altas temperaturas. Nunca permitamos que las cosas que no podamos tener o no tenemos interrumpan nuestro gozo de las cosas que tenemos y podemos tener. No pensemos en lo que no tenemos. Disfrutemos cada instante de cada día por lo que tenemos y no tengamos que desarrollar nostalgia por aquello que jamás hemos tenido. Y entonces tenemos que aprender a luchar en contra de la corriente. Estamos en la cultura del confort. No se nos olvide. Estamos en una cultura donde a la muerte se le quiere quitar el lado feo. Una cultura, una sociedad donde esconde la muerte. Una cultura donde nos quiere vender progreso, nos quiere vender confort y entonces esconde la capacidad de lucha. Aprenda inglés sin esfuerzo, decía un padre. ¡Qué gran mentira! Y se enojaba.
Se enojaba cómo esta capacidad y todas estas campañas propagandísticas nos están intentando, nos están queriendo vender la pomada, diciéndonos que el esfuerzo no se necesita, que las cosas se pueden obtener fáciles, que el dinero lo compra todo. Y entonces entran esas tijeras que hacen más grande el agujero y nos dejan al final del cuento igual, arrastrándonos y en círculos, como si esto de veras jamás fuera a terminar. Y entonces creo, y me gustaría sugerirles 12 maneras de poder hacer derivar de esta capacidad de lucha, de esta capacidad de poder encontrarle sentido a las cosas. 12 maneras para poder seguir sonriendo. Y entonces se las voy a enumerar y se las voy a entregar. Y me gustaría, no sé si tienes algún lápiz, no sé si tienes alguien con quien comentarlo, que las vayas oyendo. 12 maneras de encontrarle sentido a las cosas, 12 maneras de descubrirle a las cosas su propio sentido, 12 maneras de seguir viviendo en una existencia que no está exenta ni del dolor ni de la muerte. Al contrario, 12 maneras que me permiten expresar a través de mi sonrisa que he aprendido a vivir, que esto ha sido un arte y que en verdad el dolor en mi vida también tiene un sentido. Y a ver qué les parece. 12 formas, 12 sugerencias, 12 palmaditas al hombro para ayudarte a seguir sonriendo. 1. Aférrate a tus sueños y no los abandones jamás. 2. Muéstrale al mundo lo que yo bien sé. ¿Qué es eso? Pues lo maravilloso que tú eres. 3. Confía en las posibilidades de la vida y no te apresures a juzgar a los demás. 4. Confía en la estrella que brilla en tu cielo. 5. Encara tus problemas, uno por uno, para vencerlos. 6. No huyas de aquellos que traen amor a tu vida. 7. Mira lo bueno en la vida y no caigas, ni tampoco te des por vencido en las adversidades. 8. Muéstrate tal como eres, pues tienes cualidades, cualidades muy especiales que te han sostenido hasta ahora y que siempre te sostendrán. 9. No pierdas el valor. 10. Llena tu corazón de felicidad y espárcela en todo lo que hagas. 11. Confía en toda tu fuerza interior que Dios te ha dado. 12. Confíale todo a Dios. Únicamente conserva tu responsabilidad. Y en verdad, te repito, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Frente a la muerte, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Frente a tus hijos, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo y el de ellos. Frente a tu pareja, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo y el de ella o de él. Frente a la muerte, frente al dolor, frente a la frustración, frente al hambre, frente al sueño, frente al frío, frente al calor, frente a la historia, frente a los problemas políticos, frente a la economía deteriorada, frente al terrorismo, frente al nacimiento de un nuevo niño, frente a ti mismo en un espejo. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Y entonces, hoy la buena noticia
es que no hay mal que por bien no venga. La buena noticia es que es cierto, el dolor tiene su propio sentido. La cosa es, igual que cuando pequeños tenemos un libro y tenemos que aprender a leer. Entonces creo que en medio de la tragedia tenemos que aprender a leer el sentido. Creo que en medio de la enfermedad tenemos que aprender a leer el sentido. Creo que con nuestros hijos, cuando de repente las cosas con ellos no van bien, tenemos que aprender a leer en ellos. O sea, cuando el chico venga con calificaciones bajas, no es el regaño el que impera. Aprende a leer cuál es el sentido o cuál es la falta de sentido en el muchacho que le está llevando a tener tan bajas calificaciones o que se encuentra muy deprimido. Entonces, yo aprenderé a cambiar mis pensamientos porque hoy he decidido cambiar mi mundo. Y entonces vamos a compartir todos la buena noticia, nos volveremos agentes para el sentido. Una enfermedad de nuestra sociedad de hoy es eso, la falta de sentido. Nuestra neurosis contemporánea es el no tener sentido ni en lo que hacemos ni en lo que vivimos. Por eso, hoy queremos encontrar un sentido no solamente en la vida, sino nosotros volvernos agentes para el sentido, creer en nosotros, creer en el de afuera, expandir la felicidad, darnos cuenta que la vida no es una guerra, la vida es un arte, porque esto, mis queridos amigos, es el arte de vivir.